Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Lofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Financiero y Bancario. Hoy se desarrollará el tema de innovación y desafíos en el derecho bancario y para ello contamos con la ponencia del doctor José Villafuerte, quien es especialista en financiamientos corporativos, financiamientos de proyectos, mercado de valores, derecho corporativo, funciones y adquisiciones, reestructuración de empresas, asesoramiento regulatorio bancaria y de seguros y prevención de lavado de activos. Su práctica se enfoca en el diseño, negociación y estructuración de préstamos corporativos, financiación de proyectos, emisión de instrumentos de deuda en mercado de valores, reorganizaciones corporativas, fusiones y adquisiciones. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el Zoom. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, los cuales serán respondidas por el doctor cuando más lo crean conveniente. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Biloger por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me han pedido amablemente que pueda hablar unos minutos sobre un tema que creo que es bastante central ahora en el mundo de la regulación bancaria, que es el objeto principal eh, de este evento, de este diplomado, y es el tema de la innovación en el sector y cómo esta innovación está impactando con, eh, con la regulación misma, ¿no? Creo que para empezar debemos primero imaginarnos una situación hipotética, una situación hipotética que muchas veces he puesto en algunos seminarios, en clases también, y es la de un joven de 20 años en el año 2030 que lo que quiere hacer es tomar un préstamo, pero él nunca ha pisado un banco. Entonces se presta dinero al banco a través de una aplicación, eh, abre otra aplicación en el celular e invierte ese dinero que se ha prestado en criptomonedas. Para efectos de tomar el préstamo, además, compartió su información con 5 plataformas para poder obtener la mejor tasa posible, ¿no? Nuevamente, todo esto desde el celular. Eh, Ese es un poco el futuro distópico que veían los abogados del pasado, ¿no? Eh, y de cómo sería el mundo financiero y cómo funcionaría el consumidor financiero en un mundo completamente digitalizado. Y ya no nos tenemos que imaginar tanto eso porque esa situación hipotética que les puse ya ocurre en la realidad. ¿Ok? El problema es que como en la mayoría de situaciones la regulación no ha logrado alcanzar todavía la realidad económica y la realidad tecnológica del funcionamiento del mercado, ¿no? Em, y como vamos a ver a lo largo de la presentación, la regulación bancaria todavía sigue pensada en un mundo en el que existe operaciones exclusivamente en un país, que estén circunscritas en un territorio, ¿no? Y que puedan ser reguladas únicamente en ese territorio. Como vamos a ver, eso ha dejado de ser cierto y está dejando de ser cierto en la mayoría de productos del sector financiero. Me gustaría dividir esta presentación en 3 ejes fundamentales que creo que están vinculados a la innovación en el sector. El primero es el de FinTech, que eh, es un segmento bien amplio del que vamos a tener que hablar desde un punto de vista más legal, porque si nos detenemos en cada uno de los avances en la industria FinTech, nos demoraríamos todo un semestre. El siguiente aspecto que queremos analizar también es el de Open Banking. Queremos hacer una introducción también ligeramente superficial sobre el Open Banking y sobre el impacto que este va a tener en el mercado financiero y en la regulación. Y por último vamos a hablar del tema del momento probablemente, ¿no? Las criptomonedas y cómo las criptomonedas han ido cambiando algunos paradigmas y cómo han generado nuevos riesgos que se tienen que enfrentar a través o desde la regulación. Entonces, sí, sin más preámbulo, comencemos primero con el mercado fintech. Creo que es bastante intuitivo que el mercado fintech, que no es otra cosa que tecnología aplicada a los productos financieros tradicionales, eh,
Creo que es de sentido común saber de que la existencia del mercado fintech eh, tiene como origen buscar eficiencias en el mercado, ¿no? Los jugadores en el mercado financiero han buscado desarrollar tecnología para reducir costos, para acercarse mejor al cliente, para ofrecer productos más adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, ya no viéndolos únicamente como segmentos, sino como individuos en sí mismos, con diferencias saltantes con otros individuos que también pueden estar en una misma categoría, pero que no necesariamente tienen las mismas necesidades. Entonces, el sector financiero, el mercado financiero, ha visto necesario desarrollar la tecnología financiera con el objetivo primordial de desarrollar productos eficientes, tener una estructura eficiente que reduzca costos y que traslade mejor los productos a los consumidores. Por lo tanto, algunos de los beneficios que podemos ver dentro de la industria fintech son, en primer lugar, obviamente, menores costos de transacción, y acá nos referimos a este concepto del análisis económico del derecho con el que muchos deben estar familiarizados. La existencia de estos costos que están asociados con la negociación y con la celebración de transacciones en el mercado. Eh, Evidentemente, la utilización de tecnología reduce estos costos porque, por ejemplo, ya no es necesario llenar formularios tan extensos para solicitar un préstamo, no es necesaria una investigación tan exhaustiva, o mejor dicho, no es necesario que la investigación exhaustiva de los consumidores del sector financiero se lleve a cabo en bastantes días o semanas, como era en el pasado, para poder darles un crédito, para poder ofrecerles un producto. Todo este tipo de carga operativa que es costosa se ha reducido sustancialmente. ¿Ok? Eh, Siempre pongo como ejemplo para entender la magnitud de esto el análisis crediticio para poder otorgar un crédito en el mercado financiero. Eh, el análisis típico tradicional que todavía podemos ver en alguna parte de la banca tradicional es que uno va al banco a pedir un préstamo y el banco te pide tus boletas de pago, el banco busca en alguna central de riesgo tu comportamiento crediticio, ¿no? Si es que has pagado oportunamente tus créditos, si es que no has entrado en mora. Puede incluso analizar conducta de contenido de connotación penal, ¿no? Puede ver si es que tienes alguna denuncia, algún proceso penal abierto, alguna sentencia. Entonces, lo que hace el banco con esta información bastante tradicional es armar un perfil de riesgo de cada consumidor y según ese perfil de riesgo determina la tasa o el costo del producto financiero. En el caso de un préstamo, el costo del producto financiero se refleja en la tasa de interés. Eh, este proceso de evaluación es un proceso de evaluación bastante, o era por lo menos hasta hace un tiempo, bastante manual, bastante tedioso, era individualizado por cada persona, ¿no? Había un funcionario que en la práctica revisaba todo esto y determinaba un valor. Este procedimiento de análisis se ha ido sistematizando poco a poco, ¿no? Los departamentos de riesgos de la banca tradicional ya no funcionan totalmente con operaciones o con un sistema tan, digamos, antiguo como tener un funcionario que revise cada uno de estos documentos. Varios de estos documentos ya están digitalizados, la información de las centrales de riesgo ya está digitalizada y toda esa información puede ser procesada por un sistema operativo. No es necesario que una persona haga un análisis porque finalmente la información que está contenida en estos reportes, en esta información, es información objetiva, ¿no? Entonces ese análisis puede ser procesado por un sistema operativo que lo procesa mucho más rápido y el resultado final del análisis que hace ese sistema operativo es la calificación crediticia que tenemos todos para ese banco. Pero esto incluso suena muy antiguo para otro tipo de tecnologías financieras que ya están, en las que ya nos alejamos un poco de la banca tradicional. Existe, por ejemplo, un tipo de evaluación crediticia a través de mecanismos no tradicionales de evaluación crediticia. Existen fintechs que están enfocadas y especializadas en hacer análisis
de crédito con mecanismos no tradicionales, ¿no? Hay una fintech, por ejemplo, en Europa, que lo que hace es pedirte el acceso a tus cuentas o te pide tus cuentas de redes sociales, ¿no? Y a través de un análisis totalmente computarizado e incluso ahora utilizando inteligencia artificial, puede analizar a través de tu cuenta de tus cuentas en redes sociales o de tu cuenta en Google tu comportamiento crediticio, tu comportamiento de consumo, ¿no? Y lo puede utilizar como una información mucho más valiosa incluso que un número frío que está en una central de riesgos, ¿no? Que en una central de riesgos puedes aparecer con una mora de 20 días, pero si es que yo analizo eh, tus redes sociales, puedo saber que esos 20 días te demoraste porque tuviste una emergencia familiar, ¿no? En lugar de que esos 20 días hayan sido simplemente porque no te dio la gana de pagar. Entonces, ese nivel de detalle en el análisis, que es mucho más específico por cada cliente y que entra a una valoración un tanto más subjetiva, ¿no? Puede ser realizada a través de mecanismos sistematizados y también puede utilizar información no tradicional, como esta que les he hablado hace un momento, ¿no? De las redes sociales. Entonces, este tipo de herramientas lo que permiten es darle a las entidades financiadoras, por ejemplo, información más fidedigna, más confiable sobre el comportamiento crediticio de una persona. Y esa entidad financiera va a poder tener un perfil de riesgo mucho más cercano a la realidad. ¿Ok? Y como va a tener un perfil de riesgo mucho más cercano a la realidad, va a tener más incentivos de confiar en ese consumidor, si es que obviamente el resultado es positivo, para poder otorgarle un crédito a bajo costo, ¿no? Entonces, todo este tipo de mecanismos benefician en principio a ambas partes, sobre todo a la parte dedicada al otorgamiento de los financiamientos, ¿no? En el ejemplo que les puse, porque reduce los costos de transacción y mejora la calidad de información que se va a procesar para efectos de esos procedimientos. Eso está relacionado también con la mejor experiencia de usuario, ¿no? Si es que yo soy un usuario de la banca, ir a la banca tradicional originalmente era bastante complicado, ¿no? Era todo un trámite que se hacía a días, era como ir a la RENIEC a renovar tu DNI, ¿no? Era complicado, ¿no? Entonces, con la sistematización de los procesos, con el desarrollo de la tecnología, e incluso ahora con la no necesidad de asistir presencialmente a la banca tradicional, este, la experiencia del usuario ha mejorado y va a continuar mejorando en la medida que los productos del mercado financiero se vayan especializando y vayan creándose productos financieros particulares para un consumidor en específico, que no estén pensados en masas de consumidores, sino un consumidor en específico. Esto evidentemente ha facilitado también y sigue facilitando la inclusión financiera, ¿no? En el ejemplo que les puse hace un momento, existen personas que no tienen historial crediticio, por ejemplo, ¿no? Y quieren acceder al mercado financiero o obtener un financiamiento. Y estas personas como no tienen historial crediticio, no se han prestado dinero antes, pero igualmente necesitan financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mejoramos su situación? Entonces, una de las posibilidades es precisamente a través del mercado fintech, ¿no? El mercado fintech, como les decía, tiene otras formas, mecanismos más novedosos, menos tradicionales de analizar el comportamiento de consumo y crediticio de las personas. Entonces, no importa que no te hayas prestado plata, yo puedo hacer un perfil acerca de ti de otra manera, ¿no? Utilizando otra información. Entonces, si puedo utilizar otra información y tener un perfil, puedes acceder eventualmente a un crédito a través de mi plataforma de financiamiento. Si puedes acceder a un crédito, estás automáticamente incluido en el mercado financiero y por lo tanto te conviertes en un sujeto del mercado financiero. Esto claramente no o sea, la inclusión financiera, no vamos a ahondar en los beneficios de la inclusión financiera, pero es un poco evidente, creo que es evidente los beneficios que tiene de acceder al mercado financiero oficial, al mercado financiero formal, ¿no? Donde tenemos entidades dedicadas sobre todo a la búsqueda de eficiencias en el mercado financiero, colocar créditos que se pueden pagar,
asesorar a la gente que se está prestando dinero por primera vez para manejar mejor los recursos, ¿no? Entonces, ese acceso al mercado financiero tiene beneficios. Em, por supuesto que esto genera mayor competencia, ¿no? Ya no tenemos únicamente a la banca tradicional ofreciendo productos financieros, tenemos también a otro tipo de entidades financiadoras mucho más especializadas, ¿no? Por ejemplo, entidades que no tienen ni siquiera presencia física, pero que te pueden prestar dinero a través de una aplicación de celular, ¿ok? Y que compiten con la banca tradicional, ¿no? Quien ofrece la mejor tasa, por ejemplo, en el caso de un préstamo. Tenemos productos especializados, como les decía, estos productos van a estar adaptados a las necesidades de cada consumidor y no de grupos de consumidores, ¿no? Y por último, creo que es una característica más que un beneficio, es que el desarrollo tecnológico es inevitable en todos los campos y la banca no puede ser una excepción, ¿no? El desarrollo tecnológico es necesario para mejorar o para hacer más eficientes los procesos, incluyendo el proceso de otorgamiento o de ofrecimiento de productos financieros. Por lo tanto, es algo que va a ocurrir y que tenemos que ver en qué va a impactarnos como en la regulación bancaria y en qué va a impactar nuestro trabajo como abogados, sea del lado que estemos, ¿no? Sea del lado sea que estemos como reguladores o como asesores de los consumidores o como asesores de las entidades que ofrecen estos productos financieros novedosos, ¿no? Entonces tenemos que considerar todo desde varios puntos de vista. Como fuere, este mercado de fintech, ¿no? De la tecnología aplicada al sector financiero, que es un concepto bastante amplio, además, donde podemos colocar distinto tipo de productos, ¿no? Como financiamientos, como fintechs dedicadas únicamente al financiamiento, fintechs dedicadas únicamente al procesamiento de pagos, a la evaluación crediticia, ¿no? Incluso a la capacidad de poder hacer trading o negociación de valores, ¿no? En bolsas locales o extranjeras, ¿no? Entonces hay un mundo de fintech, ¿no? Fintech es un concepto bastante amplio. Pero si queremos analizar desde ese mismo punto de vista amplio cuáles son los riesgos legales o riesgos con connotación legal que genera este mercado fintech, tenemos que verlo también desde los conceptos típicos de la banca, ¿no? Los que ya conocemos, los que están procesados por los abogados y que vemos que de alguna manera se ahondan como consecuencia del desarrollo de la tecnología, ¿no? Y acá quiero resaltar de que no es que la tecnología o que este sea un discurso en contra del desarrollo de la tecnología en el sector financiero, sino simplemente lo que estamos haciendo es hacer una buen análisis de lo que ya la academia y los reguladores han venido haciendo, ¿no? ¿Cuál es el impacto, cuáles son los riesgos adicionales o especiales que van a generar esto? Que no nos deben llevar a rechazarlos, sino a adaptarnos para ver cómo evitamos que estos riesgos se materialicen, ¿no? El primer riesgo es el riesgo reputacional, que es el que tienen también la banca tradicional, pero en este caso está ligeramente agravado por una razón sencilla. Sabemos que la banca tradicional está bastante regulada, tiene un costo regulatorio muy alto, es decir, tiene varias entidades reguladoras, sobre todo la Superintendencia de Banca y Seguros, y en general en otras jurisdicciones tienen reguladores bancarios bastante potentes que tienen mucho acceso a la información y que tienen mucho poder para regular cada uno de los aspectos de la vida de la banca tradicional. Entonces, los efectos o las malas decisiones que se tomen en un banco tradicional, ¿no? O las consecuencias negativas que genere su mal funcionamiento, nos deben llevar a pensar, no nos van a llevar a pensar necesariamente que es algo que ocurre porque todo el sector financiero está fallando, ¿no? Aunque sí ha ocurrido en muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 2008. Pero ahora que tenemos organismos reguladores tan fuertes, que tienen tanta presencia en el sector financiero tradicional, eh, eso nos da ligeramente mayor tranquilidad acerca de cómo se están manejando las cosas en el sector financiero. No, no completa tranquilidad, pero sí nos da mayor tranquilidad de que tenemos organismos reguladores que están ahí presentes vigilando al detalle a estas entidades tradicionales. Pero en el sector fintech, la mayoría de las actividades del sector fintech no son actividades reguladas, ¿no? El otorgamiento de préstamos, por ejemplo, no es en sí mismo una actividad regulada.
Lo que está regulado en principio en la banca tradicional es la intermediación financiera, ¿no? Que seguro ya lo han visto en otras secciones de este seminario. La intermediación financiera, que es recibir fondos del público para colocarlos en forma de créditos. Pero si una plataforma se dedica únicamente al otorgamiento de créditos con fondos de propiedad de la propia plataforma, ¿no? Sin recibir recursos del público, ¿no? En forma de depósitos, entonces, esa operación de préstamo no está regulada, no necesita autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros bajo norma peruana. Eh, y existen otro tipo de servicios así en el sector fintech que no necesitan una autorización previa de la superintendencia o de otra superintendencia o de otro organismo regulador, ni están sujetos a su supervisión. Entonces, como eso ocurre en la práctica, si es que una de estas entidades falla y falla terriblemente y falla a una escala en que varios de los consumidores se ven afectados, entonces eso podría generar un mayor miedo en el mercado en general. Y acá nos adentramos en el segundo riesgo, el riesgo sistémico, ¿no? Okay. Si es que falla una de estas empresas que ofrece estos servicios fintech, eso puede gatillar una pérdida de confianza en todo el segmento fintech, ¿no? Porque sabemos que todo el segmento fintech, o la gran mayoría del segmento fintech, mejor dicho, realiza actividades que no están reguladas. Entonces nos da un poco más de miedo que esa falla que hemos visto en un tipo de fintech, en una empresa, ¿no? Que se dedica al sector fintech, pueda estar replicándose en todas las entidades o en la mayoría de entidades y que nadie se haya dado cuenta porque no existe un regulador que esté supervisándolos, ¿no? Entonces, ese riesgo reputacional y sistémico, que están bastante estrechamente vinculados, se agrava en el segmento fintech por esta ausencia de regulación. ¿Ok? El siguiente riesgo es el de protección ante riesgos de insolvencia. Como sabemos también, los bancos, la banca tradicional, las empresas del sistema financiero tradicional, tienen un régimen de insolvencia bastante peculiar, ¿no? Es un régimen de insolvencia que no se llama insolvencia, sino se llama un régimen de intervención, luego una posterior disolución y luego un régimen de liquidación. Lo que permite esto es que la salida del mercado de esta entidad que está en una mala situación patrimonial, en una mala situación financiera, se realice bajo la supervisión absoluta del organismo regulador, que en este caso es la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Entonces, esa salida al mercado tiene que estar supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro. Ese es el mecanismo de la banca tradicional. Pero en el segmento fintech, cuando tenemos entidades que en su mayoría no están reguladas y no están sujetas a este reglamento ni a esta regulación sobre esta salida supervisada del mercado, lo que tenemos entonces es un riesgo de que esa insolvencia termine afectando a los consumidores sin que haya un organismo, una autoridad, un ente regulador que vele por los intereses de los consumidores en esa situación, ¿no? Si es que falla un banco, como sabrán, existe este fondo de seguro de depósito, entonces todos los depositantes, hasta cierto monto, van a estar protegidos por un seguro, ¿no? Que es este seguro de depósito, que va a reconocer el monto del depósito efectuado, a pesar de que el banco no tenga los fondos suficientes, ¿no? Al momento de su disolución y liquidación. Si es que tenemos una entidad que no es regulada, ¿no? En este caso no estamos hablando necesariamente de activo o de recibir fondos del público, pero imagínense otro tipo de actividad, ¿no? Si es que esa otra entidad ha recibido fondos nuestros bajo algún título y no está regulada por ninguna superintendencia y no existe una regulación de cómo se me van a reconocer esos activos, entonces existe un mayor riesgo para el consumidor de que el fallo de esa entidad afecte a los consumidores, ¿no? De que me afecte como consumidor porque no hay una regulación en sí. Luego tenemos el riesgo de la protección de datos personales, ¿no? Y aquí es obvio porque creo que el negocio principal de estas entidades, obviamente, además de colocar productos financieros, es que manejan cantidades bastante amplias de información, ¿no? De información personal acerca de nosotros.
Y como vamos a ver en un momento, estas entidades eh, lo que hacen estas entidades es hacer una transferencia al exterior de nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque estas entidades, en su mayoría también, o mejor dicho, las entidades fintech que se dedican al mercado fintech, que son más grandes y que operan en varios mercados, son entidades transnacionales cuyas sedes están en países bastante lejanos al nuestro, ¿no? Entonces, desde la que operan los datos desde donde operan los productos que nos ofrecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fintech que se dedica al trading de valores tiene su sede principal en Singapur, pero ofrece servicios a través de aplicaciones de celular a todo el mundo. Entonces, nuestros datos personales están viajando a Singapur cada vez que realizamos una transacción, ¿no? Cada vez que ingresamos al sistema. Entonces, ese tipo o mejor dicho, la razón de por qué este riesgo se agrava en el mercado fintech es precisamente por eso, porque el mercado fintech recopila más datos, porque necesita más datos para operar, pero además porque esos datos tienen la tendencia a viajar internacionalmente con mayor frecuencia que en otro tipo de industrias, ¿no? Sobre todo en la banca tradicional. Eh, en temas de protección al consumidor y al inversionista, que dependiendo de la estructura de la empresa fintech pueden ser equiparables, aquí lo que tenemos es un problema que lo vamos a analizar en un momento también, que es el tema de quién responde en el Perú por un problema que se haya ocasionado en una plataforma que no tiene presencia local. Para que lo entendamos, ¿no? Un ejemplo, es una plataforma de trading de valores, ¿ok? Que no le está reconociendo un desembolso a un cliente, ¿no? Ese es un cliente peruano, vive acá en Lima, y el cliente no sabe a quién reclamar. Entonces, lo que ha hecho es, ha ido a Indecopy, ¿ok? Como una primera salida, ¿no? Ha ido a Indecopy, y Indecopy le ha dicho, oye, esta plataforma con la que yo he contratado, yo soy consumidor, yo tengo una relación de consumo con esta plataforma, no me está reconociendo un desembolso que debería hacer. Entonces, sancionan, ¿no? Entonces, Indecopy lo primero que va a hacer es analizar el caso, ¿no? Y luego verá, ok, creo que esta plataforma efectivamente ha incumplido con las normas de protección al consumidor que te protegen como consumidor, como consumidor final, y por lo tanto vamos a sancionar. Pero luego nos topamos con la no feliz sorpresa de que esta plataforma no tiene ni siquiera un escritorio en el Perú, opera completamente desde afuera a través de Internet. Entonces, si es que no tiene una presencia local, ¿cómo ejecutamos esa sanción? Tiene mucho menos incentivos una plataforma o una empresa fintech que opera desde afuera para respetar nuestra regulación de protección al consumidor si es que opera desde afuera y cualquier sanción va a ser difícilmente exigible y ejecutable, ¿no? Porque si opera desde afuera, nosotros, mejor dicho, la autoridad local va a tener muchos problemas y en verdad, en la práctica, imposibilidad de ejecutar una sanción en contra de esa entidad. Entonces, esa entidad no le va a interesar mucho cumplir con el estándar de protección al consumidor peruano. Puede ser que en su país de origen se le exija un estándar de protección al consumidor que es mucho más relajado que acá, ¿no? Y que eventualmente lo va a cumplir allá. Pero acá nosotros como consumidores no vamos a poder ejercer nuestros derechos frente a esa entidad. Entonces hay un mayor riesgo de afectar los derechos de los consumidores. Es evidente que el riesgo de ciberseguridad se agrava también con la industria fintech, ¿no? Sobre todo porque en estos casos la industria fintech opera desde un único medio, ¿no? La banca tradicional ahora opera en dos medios, pero el medio presencial, ¿no? Las agencias de los bancos, y opera el medio digital, ¿no? Las aplicaciones de los bancos a través de las cuales nosotros hacemos operaciones. Pero la industria fintech en general solamente opera desde el plano digital. Entonces, un ciberataque podría afectar gravemente las operaciones y no van a tener otros canales a través de los cuales puedan solucionar los problemas de los clientes, ¿no? El único canal que tienen es el digital, por lo tanto son más vulnerables a los ciberataques.
Por otro lado, hay un riesgo de integridad financiera, ¿no? Y eso está vinculado, eh, y esto está vinculado sobre todo, a las criptomonedas, ¿ya? Que vamos a ver en un momento. Solamente para que tengan en cuenta, las criptomonedas, las transacciones que se realizan en criptomonedas, son transacciones que no tienen, o mejor dicho, que son anónimas, ¿no? Entonces no existe un registro de quién es el dueño y cómo al momento de realizar la transferencia de las criptomonedas en el blockchain no registra quién es el transferente y quién es el que recibe, ¿no? Son solamente códigos que se transfieren. Por lo tanto, las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin han sido bastante utilizadas para el lavado de activos y eso es algo que está completamente establecido por varios análisis que han hecho entidades reguladoras, ¿no? Las criptomonedas son un espacio donde lamentablemente se han refugiado bastantes criminales para poder mover los capitales que intentan lavar y que han obtenido por la consecución de delitos. Entonces, se han aprovechado de esta característica de las criptomonedas, que es la anonimidad, para poder mover esos capitales, ¿no? Entonces, este tipo de infraestructura tecnológica puede también implicar un riesgo adicional a la integridad financiera, a la transparencia y a la honestidad en las operaciones. Y por último, un tema de capacidad operativa, ¿no? Salvo determinadas fintechs que cada vez son más grandes y operan en muchos países, las fintechs, sobre todo locales, por lo general son entidades pequeñas, ¿no? No son comparables con el tamaño de un banco tradicional todavía, ¿no? Entonces, en la medida que son entidades más pequeñas, tienen menos capacidad operativa, menos infraestructura y menos procesos sofisticados para enfrentar eventuales problemas operativos, problemas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ese también es un riesgo a considerar, ¿no? Porque además lo tenemos que ver desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, efectivamente son entidades más pequeñas y es difícil que estén completamente protegidas como la banca tradicional o que tengan sistemas de protección más sofisticados como la banca tradicional, pero a la vez no les podemos exigir lo que le exigimos a la banca tradicional, porque si le exigimos lo mismo que a la banca tradicional, podemos matar la innovación, ¿no? Van a haber pocas entidades con los recursos suficientes para poder desarrollar esas tecnologías mientras cumplen con esa regulación tan severa que les quisiéramos poner. Entonces, ese es uno de los principales problemas de la regulación bancaria en el mundo fintech. ¿Cómo los regulamos para reducir estos riesgos sin matar la innovación y sin matar al mercado fintech? ¿No? Es un balance que se tiene que analizar caso por caso, regulación por regulación, y que es el principal dolor de cabeza de los reguladores probablemente. Eh, entonces, creo que los desafíos principales que se analizan desde un punto de vista regulatorio y con el que se van a encontrar a lo largo o sea, si es que se dedican a estos temas, se van a encontrar a lo largo de la carrera, ¿no? Sobre todo cuando les hagan las típicas preguntas sobre, oye, esta regulación me aplica a mí, me es exigible, me pueden sancionar, ¿no? Creo que la primera gran barrera a nuestra regulación es la territorialidad de nuestra regulación, ¿no? Como sabemos, nuestra regulación bancaria y mercado de valores se rigen fundamentalmente por el principio de la territorialidad, ¿no? Es decir, solo tienen el alcance de las operaciones que se realicen dentro del territorio peruano, ¿no? El tema es que eso abre una pregunta bastante importante y bastante difícil de responder, ¿no? ¿Qué pasa con las operaciones entonces que se desarrollan únicamente a través de Internet? Ok, entonces ahí se pueden ensayar algunas respuestas, ¿no? Ok, si es Internet, tenemos que definir si es que el Internet está dentro del territorio peruano. Ok, podemos buscar factores de conexión al territorio peruano. Por ejemplo, que los servidores de Internet o los servidores a través de los cuales realizan sus operaciones, ¿no? A través de Internet, están ubicados en el territorio peruano. Si están ubicados los servidores en el territorio peruano, podríamos decir que realizan operaciones en el territorio peruano, a pesar de que realicen únicamente a través de Internet y no tengan una oficina física, ¿no?
El problema es que la mayoría de entidades del exterior que trabajan en el mercado fintech y que quieren operar en el Perú tienen una, como un ejemplo, ¿no? Tienen sus principales oficinas en Londres, tienen sus servidores en Singapur, ¿no? Y tienen empleados en Estados Unidos y operan en el Perú únicamente a través de una aplicación que ustedes pueden descargar en el App Store o en el Play Store, ¿no? Entonces, podemos decir de que ese ofrecimiento de servicios se realiza en el territorio peruano, ¿no? Esas son preguntas mucho más difíciles de responder. ¿Sí? Entonces, eh, esa pregunta, ¿no? Sobre la extraterritorialidad de la norma es una pregunta relevante porque, claro, si es que nosotros queremos que nuestra regulación proteja a los consumidores y únicamente vamos a poder cubrir o vamos a poder exigirle cosas a quienes tengan presencia local. Eso quiere decir que a los que tienen presencia local, a las fintechs que se constituyen en el país y que operan evidentemente en el país, vamos a incluirles una carga regulatoria mayor, un costo regulatorio mayor que a sus competidoras que operan desde afuera y que nos ofrecen servicios a través de Internet. Entonces ese es otro dolor de cabeza para el regulador, ¿no? Mi límite es es la territorialidad de la norma. Si yo quiero regular a las locales fuerte, ¿no? Para evitar que todos estos riesgos que hemos mencionado se materialicen, ¿cómo hago eso de tal manera que tampoco las mate, ¿no? No les ponga costos regulatorios muy altos, pero además que no les ponga tantos costos que les impida competir con otras entidades que operan desde afuera? Ese es otro problema, otro lo de cabeza regulado. Así, nuestra norma evolucione, ¿no? Y el legislador decía eh, que nuestra norma se va a aplicar extraterritorialmente, es decir, por ejemplo, todas las operaciones que sin importar que no se realicen en territorio nacional, tengan efectos en territorio nacional. Ahí podríamos cubrir las operaciones de todas las empresas fintech que operan desde afuera. Entonces, incluso en ese supuesto, vamos a tener otro problema que también tiene que valorar el regulador y que es el mismo que del ejemplo de Indecopy que les puse hace un momento, ¿no? ¿Cómo hacemos que, que la entidad reguladora, en este caso la SBS, pueda sancionar a una entidad que opera desde afuera si es que no tiene presencia local? La SBS no puede ir y iniciar un proceso ejecutivo, mejor dicho, no puede iniciar un proceso de ejecución de una sanción en Singapur. ¿No? No tiene esas facultades salvo que exista alguna disposición internacional que lo permita, ¿no? Pero es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Entonces, no solamente tenemos el problema de la territorialidad, sino tenemos el problema de las dificultades para el control, porque los organismos reguladores no pueden ejecutar de fuera del Perú las decisiones que toman para efectos de las operaciones que se realizan o que tienen efectos en el territorio nacional. Entonces, ese es otro problema, otro dolor de cabeza para el regulador. Y por último, el desafío específico de la diversidad de productos, ¿no? Hemos hecho una división bastante clara en los productos del mercado financiero en general que están sujetos a la supervisión de la SBS y aquellos que están sujetos a la supervisión de la SMB. Básicamente, mercado financiero, mercado de valores, ¿no? Pero ¿qué pasa con las fintech si queremos regular una fintech que se dedica a ambas cosas? ¿Qué pasa si es una fintech que quiere recibir fondos del público, quiere prestar dinero, pero a la vez tiene una pestañita, ¿no? En su aplicación donde puedes hacer trading de valores, trading de acciones y bonos en el mercado de valores? Entonces es una entidad que se va a dedicar a ambas cosas, ingresa a ambos mundos de los reguladores y eso implicaría un esfuerzo adicional de que los reguladores puedan ponerse de acuerdo, ¿no? Y establecer un estándar regulatorio único para esta entidad, ¿no? Ese nivel de coordinación siempre ha sido complicado, la coordinación entre organismos reguladores siempre ha sido complicada, no porque los organismos reguladores tengan incentivos distintos, sino porque tienen procesos distintos, ¿no? Tienen culturas distintas, tienen intereses distintos en términos de hacia dónde están enfocados, ¿no?
Ese nivel de coordinación va a ser una complicación adicional que van a tener los reguladores si es que quieren afrontar este problema de cómo regulamos a las fintech. ¿Cómo se va a regular a las fintech? Es una pregunta todavía sin una respuesta clara, ¿no? Hay varios enfoques que se han ensayado en la literatura académica, ¿no? Y algunos que se han puesto de práctica en algunas jurisdicciones de una manera bastante preliminar. La primera es simplemente dejar que las fintech compitan en el mercado libremente, ¿no? Y dejar que los consumidores tomen decisiones en base a cómo ha ido desarrollándose y evolucionando esta fintech, ¿no? Si es que alguna ha fallado, los consumidores sabrán moverse a otra que no falla, ¿no? Un poco dejar esta idea idílica del laissez-faire, esta idea idílica del liberalismo, de dejar de que los agentes económicos compitan libremente en el mercado, ¿no? Creo, un problema dejar que eso ocurra porque los consumidores finales usualmente son personas naturales, no son consumidores finales que no son tan sofisticados en la hora de tomar decisión y además no van a tener toda la información necesaria porque estos productos en particular son productos muy sofisticados, ¿no? Entonces es poco razonable pedirle al consumidor que esté eh, o que tenga un conocimiento amplio y profundo de estos productos para tomar decisiones de consumo completamente informadas, ¿no? Parece más una discusión ideológica esta que una discusión de política pública, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen que por ahí no va la respuesta. Otro enfoque regulatorio es el de la autorregulación, como sucede en otros mercados, ¿no? Simplemente dejar que se autorregulen, que existan organismos privados o asociaciones privadas que establezcan algunos lineamientos, códigos de ética. La autorregulación funciona hasta cierto nivel, ¿no? De hecho, hay un informe del gobierno federal de Estados Unidos que culpa la propia autorregulación de la crisis financiera del 2008. Dice que la autorregulación o dejar que se hayan autorregulado tanto las entidades del sistema financiero relajó mucho su comportamiento y su cumplimiento de las normas o estándares mínimos, ¿no? De ética en el desarrollo de los negocios. Entonces, la autorregulación puede ser un primer paso, pero probablemente no sea suficiente como se ha demostrado en la banca tradicional. Por otro lado, el enfoque facilitador es tener un Estado que en lugar de poner trabas, o que asuma de que un desarrollo fintech va a ser necesariamente negativo o que genera muchos riesgos, ¿no? Se ponga más bien en el lado, o mejor dicho, se ponga en los zapatos de la entidad que quiere innovar y en lugar de asumir cosas, empieza a entender el producto, ¿no? Entonces, una fintech, cuando empieza a desarrollar un producto novedoso, tiene, digamos, un conocimiento parcial también de lo que va a llegar a ser ese producto. Si ese producto crece a una escala en que ellos no entendían o, no, o presumían que no iba a ocurrir, ese producto cambia, se transforma, evoluciona. Entonces, la propia entidad fintech, la próxima empresa del sector empieza a conocer mejor su producto también mientras va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, el regulador también puede hacer eso, o sea, puede empezar a conocer el producto simultáneamente con la entidad que lo está desarrollando, de modo tal de que el regulador sepa realmente cuáles son los riesgos y pueda poner los candados específicos donde haya que poner, ¿no? Y no planchar la innovación con una regulación pesada desde el inicio, ¿no? Sino ir conociendo poco a poco a estas entidades. Un ejemplo del enfoque facilitador es una regulación reciente que se ha aprobado en la ley de bancos, ¿no? Que permite que la superintendencia otorgue licencias temporales para productos novedosos, ¿no? Que quieran desarrollar las entidades del sistema financiero, y precisamente hace poco se ha otorgado esta licencia temporal donde va a haber un acompañamiento de la superintendencia para que el banco de crédito, me parece, pueda operar con criptomonedas, ¿no? Entonces, a este tipo de enfoque facilitador se le llama el sandbox regulatorio, ¿no? Como una arena de juegos donde vamos a dejar que el innovador, que la entidad que quiere innovar crezca mientras la estamos vigilando de cerca, ¿no?
Hay un enfoque mucho más estricto, ¿no? El que les decía, ¿no? Donde la entidad, donde el regulador quiere someter a la entidad, a la empresa a un régimen regulatorio mucho más robusto. eh, Parece tampoco que es la solución esta, ¿no? Y no es la solución por dos razones. Una, porque corremos el riesgo de matar la innovación. Y la segunda razón es porque nos topamos con los desafíos que hemos hablado antes, ¿no? El tema de la extraterritorialidad y las dificultades para el control, sobre todo. ¿Qué pasa si ponemos una regulación bastante pesada? Esta empresa que quería innovar aquí se va a ir a otro país donde no hay una regulación pesada y va a desarrollar ahí su innovación y desde allá va a ofrecer servicios a través de Internet acá, ¿no? Entonces las empresas van a ir buscando jurisdicciones donde la regulación sea menos pesada y si asumimos que todos los países desean mayores inversiones en su territorio y desarrollar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos mercados, vamos a tener una competencia entre países, entre algunas jurisdicciones, por quién da un ecosistema legislativo, regulatorio más beneficioso o más flexible para los innovadores, ¿no? Entonces, probablemente no nos vamos a querer quedar atrás en esa competencia. Y luego el marco de regulación, regulatorio global, que ese sí es, pareciera que es un sueño al que no se puede llegar, ¿no? Y creo que esta es una respuesta al problema de la territorialidad y la dificultad en el control cuando se opera desde afuera, ¿no? ¿Qué hago si es que, si es que opera desde afuera? Yo no puedo como regulador ir a perseguir esa empresa al exterior, a pesar de que ha realizado operaciones en mi país. eh, pues bueno, una respuesta sería que todos en varios países en el mundo, la mayoría de países en el mundo, nos pongamos de acuerdo en unos mínimos regulatorios en los que sepamos de que en tal jurisdicción se le va a exigir un estándar aceptable de protección al consumidor, de protección de datos personales, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero es complicado llegar a ese nivel de acuerdos a nivel global, ¿no? No nos podemos poner de acuerdo sobre temas de derechos fundamentales, imagínense sobre regulación bancaria, va a ser mucho más difícil. Y por último, simplemente para mencionar brevemente los dos temas o dos ejemplos básicos en el mundo fintech. Uno que es este tema del open banking, que está que creo que es la siguiente revolución del mercado financiero, que todo el mundo está convencido de eso. Para entender el Open Banking es muy difícil entenderlo con la definición oficial. Ahí les he dejado una definición por si la quieren ver, pero creo que la forma más fácil de verlo es con un ejemplo con el que todos estamos familiarizados, ¿ya? Y es un ejemplo de los sistemas operativos de celulares. ¿Ok? Los que tienen iPhone tienen el iOS, los que tienen otro tipo de celulares tienen el Android, ¿no? Estos son sistemas operativos que desarrollan las entidades o las empresas que crean los celulares, que construyen los celulares, que fabrican los celulares. Entonces, estos sistemas operativos lo que permiten es que haya otros terceros que creen aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de WhatsApp, la aplicación de Instagram, ¿no? Que creen aplicaciones que se puedan utilizar dentro de ese sistema operativo. Eh, Sabemos que WhatsApp, Instagram, Facebook no son de propiedad de Apple, sin embargo, Apple permite que en su sistema operativo existan estas aplicaciones de terceros. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es que sus consumidores reciban esos servicios, porque a su vez la plataforma está ganando, ¿no? Puedo vender un producto, puedo vender un sistema operativo que sea útil para mi consumidor, porque mi consumidor va a poder utilizar productos de terceros que van a estar dentro de esa plataforma. Esa es un poco la revolución que se quiere lograr con el Open Banking. Lo que se quiere lograr con el Open Banking es que existan esta suerte de plataformas, ¿no? Que se les dice APIs, que son como los sistemas operativos. ¿Ok? Es una plataforma, son entidades que van a manejar plataformas donde van a estar absolutamente todos los datos de los consumidores, ¿no? Van a estar qué créditos tomaron, cuáles son sus cuentas de ahorro, ¿no? Dónde las tienen, va a estar su comportamiento crediticio, ¿no? Van a estar miles de datos, miles de puntos de datos de los consumidores, ¿no? Quizás millones.
Entonces, van a manejar todos esos datos en esta plataforma, ¿ya? Obviamente se asume que con el consentimiento de los consumidores. Y van a dejar que en esta plataforma funcionen aplicaciones, ¿no? Entre comillas, que son productos financieros desarrollados por terceros. Esos terceros van a tener acceso a esa plataforma y viendo los puntos de datos de ustedes, van a poder desarrollar productos financieros específicos para ustedes, ¿no? Un ejemplo sería, ¿qué pasa si es un estudiante de pregrado, ¿no? Yo no le, al estudiante de pregrado, en la banca tradicional hay crédito personal, hay crédito vehicular, crédito hipotecario, ¿no? Y tarjeta de crédito. Esos son los cuatro créditos principales que se otorgan en la banca tradicional. Pero a este estudiante preuniversitario, todas estas alternativas no le funcionan, ¿ya? ¿Por qué? No, o sea, no quiere un crédito vehicular todavía, no tiene recursos suficientes para repagarlo, crédito inmobiliario menos, ¿no? Desde mi generación es mucho más difícil comprar inmuebles. Eh, el préstamo tarjeta de crédito no la va a utilizar, lo que necesita es liquidez inmediata, ¿ok? El préstamo personal no le sirve, ¿por qué? Porque necesita empezar a pagar este crédito cuando termine la carrera. Ahorita está estudiando. Y el préstamo personal, si es que te prestas el dinero, vas a necesitar pagarlo desde el mes siguiente. Entonces son productos que no se adecuan a ese tipo de consumidor. Entonces, la idea del Open Banking es que como van a existir muchos más puntos de contacto y esta plataforma va a permitir conocer mejor al consumidor, se van a empezar a crear pequeñas aplicaciones, pequeños productos, que van a ser mucho más útiles para cada tipo de consumidor. Entonces, puede haber una fintech que se meta a esta plataforma y se dé cuenta que en la plataforma hay datos de 100.000 estudiantes de pregrado. Entonces, a esos 100.000 estudiantes de pregrado les va a ofrecer un tipo de crédito particular, con una tasa de crédito particular, con una forma de repago particular que sí funcione para el tipo de consumidor al que se le está ofreciendo, ¿no? Entonces, la idea es que los bancos abran su información, la compartan con el resto del mercado, ¿ok? Los bancos, la banca tradicional, abra su información y que el mercado, a través de los jugadores del mundo fintech, empiece a desarrollar productos especializados. Por eso se le llama Open Banking o banca abierta, ¿no? Hay muchos beneficios de esto y hay una discusión regulatoria muy interesante también. También ya hay algún avance a nivel regulatorio, no porque se haya emitido una norma, sino porque ya se ha discutido un proyecto en la Comisión de Economía del Congreso sobre el desarrollo del Open Banking. Ya hay opiniones favorables de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Banco Central, para que se emitan normas sobre el Open Banking. El tema es que esto tiene que ser muy analizado muy a detalle, ¿no? Se tiene que analizar qué tan abierta tiene que ser la banca abierta, ¿no? Cuánto vamos a exigirle a los bancos que compartan la información. Los bancos están preparados para eso, los bancos tienen el deseo de hacer eso, ¿no? Con qué incentivos en el mercado nos vamos a encontrar, el mercado fintech está preparado para utilizar esa información. Entonces hay muchas incógnitas todavía que tienen que ser valoradas por el regulador financiero, por el regulador bancario, ¿no? Pero digamos, el mercado está consciente de que este es el siguiente gran paso en beneficio no solamente de los consumidores, por supuesto, que van a tener productos más especializados, sino también a favor de los innovadores y a favor de la banca en general, que van a tener mejores productos, se va a desarrollar, vamos a tener un ecosistema mucho más sofisticado, ¿no? Que el tradicional, donde existen pocos productos no muy pensados en todos los tipos de consumidores que tenemos. Y por último, las criptomonedas, eh, que acá sí hay una discusión bien interesante, ¿no? Hay muchos detractores de las criptomonedas, hay otros que son más promotores de las criptomonedas. Pero creo que en general la forma en la que tenemos que ver las criptomonedas es desde un punto de vista principalmente académico y principalmente basado en evidencia. ¿Ok? Eh, creo que retirar de hay que retirar las criptomonedas un poco de la discusión ideológica sobre si son buenos o no los bancos centrales, desde un punto de vista ideológico, moral, ético,
y si queremos liberalizar la moneda, creo que hay que ver primero cómo está funcionando esto en la vida real, ¿no? Para empezar, la criptomoneda nació como una forma de sustitución del dinero, ¿no? Emitido por bancos centrales para ser emitido por entidades privadas, ¿no? Dinero privado. Suena raro, pero en realidad el dinero originalmente, históricamente fue privado, ¿no? Lo emitían bancos privados. Cada banco privado tenía su propio tipo de dinero, sus propios billetes, su propia moneda, ¿no? Que representaba en aquel momento, cuando existía el patrón oro, una cantidad de recursos en metales depositados en el banco. Entonces, ese tipo de moneda privada luego evolucionó a ser emitida únicamente por bancos centrales. Entonces, si es que la criptomoneda nació para sustituir nuevamente a la moneda emitida por los bancos centrales, ¿no? Entonces, primero tenemos que analizar si la criptomoneda puede ser considerada una moneda o no, ¿no? Y por teoría económica, sabemos que la moneda tiene tres características, ¿no? Uno es un medio de intercambio, ¿no? Es una unidad de cuenta y es una reserva de valor. Medio de intercambio, yo utilizo las criptomonedas para comprarme otras cosas, ¿no? Puedo utilizar 10 bitcoins para comprarme una casa, imagínense, ¿no? Aunque probablemente con eso podría comprarme una mansión por el precio del bitcoin, ¿no? En este momento. Entonces compro una mansión con 10 bitcoins. Entonces estoy utilizándolo como medio de intercambio. El problema es que en la práctica hay muy pocos comercios en el mundo que acepten criptomonedas como moneda de cambio, ¿no? Como medio de cambio. ¿Y esto por qué? Porque la siguiente característica precisamente es el de reserva de valor. La posibilidad de tener o de que algo se considere moneda implica de que tiene que reservar más o menos establemente el valor de algo, ¿no? El valor de mis reservas, ¿no? El valor de mis ahorros, ¿no? El valor de mi producto, ¿no? Se tiene que representar de una forma más o menos estable el valor de algo, ¿no? El problema es que con las criptomonedas esto no funciona así, ¿no? Porque un día el Bitcoin está a $10,000 cada uno y al día siguiente cayó a 7,000 y al día siguiente cayó a 3,000 y al día siguiente subió a 20,000, ¿no? Entonces, la volatilidad que tienen las criptomonedas en el mercado, ¿no? Es precisamente lo que genera de que mucha gente no las vea como reserva de valor. Porque ¿qué pasa si yo vendí un auto por 2 bitcoins? ¿No? Los vendí porque ese día dos bitcoins costaban $20,000, ¿no? Pero al día siguiente, esos 2 bitcoins cuestan $5,000. Entonces ya perdí el valor de mi auto. Entonces no lo ven como una reserva del valor y por lo tanto no lo pueden utilizar como un medio de intercambio. Entonces, en la práctica, en la única forma en la que se ha ido negociando las criptomonedas o las que han ido funcionando son únicamente como mecanismos de inversión. Es decir, personas que están en plataformas de trading de criptomonedas tratando de comprar barato para vender caro, ¿no? Tratando de ganar la diferencia en el valor de la negociación de las criptomonedas y es muy incipiente el uso de la criptomoneda como una moneda real, ¿no? Se utiliza casi como un valor mobiliario que se negocia en una plataforma centralizada de negociación y no como una moneda, ¿no? ¿Qué está ocurriendo realmente en la práctica y por qué existe esta volatilidad de la que hemos hablado? Lo que ocurre en la práctica es que las criptomonedas tienen relativamente muy poca regulación, ¿no? En el Perú no tienen ninguna regulación las criptomonedas. Y precisamente, de hecho, el Banco Central sacó un informe hace no mucho en el que por estas razones concluyó de que una criptomoneda no puede ser considerada como una moneda, ¿no? O sea, para efectos de la regulación peruana, una criptomoneda no es dinero, mejor dicho, ¿no? Este puede ser un activo financiero, si lo quieren llamarlo así, pero no puede ser considerado dinero. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la práctica? En la práctica está ocurriendo que las criptomonedas están sufriendo un fuerte impacto por la incipiente regulación, la poca transparencia y el comportamiento poco ético de algunos de los jugadores principales en el mundo del mercado, en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Hemos visto noticias donde las criptomonedas se utilizan
para money laundering, o sea, para lavado de activos, ¿no? Hemos visto el caso de FTX, donde básicamente era una plataforma de trading que utilizaba el dinero que recibía de la gente que quería tradear criptomonedas para fondear otros negocios del dueño, ¿no? Y los clientes, los consumidores nunca se enteraban de eso, ¿no? Y ahora el dueño está en la cárcel, ¿no? Hemos visto monedas por un problema en el sector, la gente empezó a vender las criptomonedas ¿cómo se llama? Empezó a vender las criptomonedas, a cambiarlas por monedas oficiales emitidas por el Banco Central, no a vender sus criptomonedas y el precio empezó a caer y por lo tanto la gente empezó a perder dinero en las criptomonedas en las que había invertido. Entonces estamos viendo mucha volatilidad precisamente por estas razones. Entonces creo que es muy pronto para estar convencidos de que las criptomonedas van a reemplazar al dinero emitido por los bancos centrales y aún se ven muchos riesgos en el sector en la medida que la regulación también es incipiente, ¿no? Pero en todo caso, este es otro ejemplo de cómo la tecnología disruptiva en el sector financiero está poniendo a prueba nuestros estándares regulatorios y está poniendo a prueba también la intervención de los organismos reguladores y hasta qué punto pueden buscar soluciones que satisfagan a todos, ¿no? Creo que con eso podemos terminar. Empezamos un poco tarde, creo que hemos cumplido con la hora, pero si alguien tuviera alguna consulta acá, o si no después también me hace llegar la pregunta y con gusto la absuelvo. Muy bien, doctor. Viendo que no hay más preguntas, en nombre de Bill Oyer y de todos los participantes presentes, muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Es muy interesante su tema y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo, cuídense. Estimados participantes, esas son las ponencias la ponencia del día de hoy. Les esperamos en las próximas ponencias de los próximos días. Les estaremos avisando por los grupos. Muchas gracias. Y por nuestras redes sociales.